¿Es un animal, un ser cavernícola, selenita, una forma de vida falomórfica espongiforme? No, es Cesc Gelabert. A lo largo de su dilatada y fructífera carrera, Gelabert siempre ha sabido estar plenamente en su momento y ofrecernos trabajos distintos y memorables en el panorama dancístico internacional. Con los años ha ganado en elegancia, precisión, síntesis y serenidad. En su último espectáculo nos presenta solos de nueva creación y solos antiguos revisitados para la ocasión, porque él nunca aparta la mirada del horizonte. La coreografía es la misma, pero la interpretación no. La interpretación es lo que lo hace vivo en el momento. Pero podría pasar que yo tengo muchos solos en mi repertorio, entonces a lo mejor pues sustituyo, ¿no? Lo que sí que va a haber es, yo que quiero es que siempre se mantenga esta pequeña variedad. Es como en cocina una receta que es como una coreografía. Entonces, cada vez que la rehaces vas profundizando, como tú haces la paella, lo vas haciendo más sencillo para que con menos elementos la paella sea buena. Crear una nueva receta es a base de muchas pruebas, entonces puede salir una buena receta. Como un chef de alta cocina presentando sus platos, Gelabert introduce cada coreografía con una explicación, una anécdota, una reflexión, un acercamiento que rompe el ritmo habitual y que el público agradece. Darle al público la oportunidad de que se pueda entrar, ¿no? Por un lado, y después también darle tiempo de que entre pieza y pieza él pueda, es como un poco una charla entre dos platos de una comida, tengas tiempo de reposar y de situarte enfrente de la nueva pieza. Yo pienso que hoy en día cada vez nos interesa más podernos adentrar en las cosas y comprender las cosas. Entonces yo veo que es un buen momento, que el público lo aprecia, que el público, yo te diría que incluso lo necesitamos como público, poder comprender un poco lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante continuamente hacer este ejercicio de revisitarnos para poder ser auténticos en el futuro, o sea, reinventarnos. Solo te puedes reinventar si te revisitas, ¿no? Porque si no, a veces vamos tan deprisa que nos quedamos en el vacío, te quedas colgado, ¿no?